¿Qué tal? Bienvenidos a esta tercera actividad de la primera unidad de nuestro curso de Seminario de Mercadotecnia en línea. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los fundamentos del marketing político, algunos de los aspectos de la mercadotecnia política. Y vamos a empezar por definir la función del marketing político, ¿no? Y básicamente es aplicar la mercadotecnia, los principios de mercadotecnia, a la difusión de la ideología y de las propuestas tanto de los partidos políticos como de los candidatos eh, que están concursando por una elección popular o estas campañas de propaganda en procesos electorales, uno con la finalidad de convencer al electorado y satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía. ¿Cuáles son las ventajas del marketing político? Pues que permite dar a conocer la ideología y sensibilizar al electorado con la manera de pensar y las propuestas de los partidos, que la gente comprenda y pueda construir sus preferencias electorales y se decida por un determinado candidato o un determinado partido. Eleva la competitividad ya que presenta las distintas opciones y favorece que la gente pueda decidirse más fácilmente y optimiza los recursos, ¿no? Es una manera en que damos a conocer qué, qué es lo que propone un candidato o un partido para que el electorado tome decisiones mucho más objetivas y también pues obtengamos una mayor aceptación y en teoría participación de los actores políticos y la ciudadanía, ¿no? A manera de resumen, podríamos ver que las diferencias en el marketing político y el marketing tradicional en cuanto a la mezcla es que mientras en el producto se busca satisfacer necesidades ¿no? del consumidor final, en el marketing político buscamos una mayor calidad de vida, un mayor bienestar, y es esa capacidad de la fusión pública o del candidato o partido para lograrlo, ¿no? El precio que pagamos a lo mejor es un valor monetario en el intercambio comercial, pero en el caso del marketing político, cuando votamos por alguien o elegimos a alguien, a un candidato, pues eventualmente el precio que pagamos es la sujeción. Le cedemos el control de nuestro destino como ciudadanos y como región, como estado y como país. En cuanto a la distribución, los bienes físicos pues, se entregan en un lugar, en un mercado, un supermercado, la tienda, y en el caso del candidato o del partido hay comités distritales, hay juntas vecinales, hay visitas del candidato a los vecinos, a los distritos electorales, ¿no? En cuanto a la promoción y comunicación, pues en la publicidad generalmente prometemos un beneficio, una ventaja competitiva de nuestro producto. Y en el caso de un partido político, un candidato, lo que propagamos es la manera de pensar, la ideología, y buscamos un cambio de actitudes en el electorado, ¿no? Un ejemplo de ello fue lo que hizo la campaña de Barack Obama en las elecciones presidenciales hace 8 años en los Estados Unidos y que realmente fue un parteaguas, cambió la manera en que las campañas políticas se manejan hoy en día y gracias a la utilización de las redes sociales y lo que llamamos el Web 3.0, ¿no? Este es un ejemplo de cómo la gente logró cambiar, cómo la gente, inspirada por la esperanza de un mejor mañana, fue partícipe activa en todos los elementos que constituyeron esta campaña, ¿no? Aquí dice el póster de que cuando te pregunten de qué se trata esta campaña, se trata de que todavía hay esperanza y que todavía se trata de lograr cambios, ¿no? Al igual que en el marketing tradicional, debe existir un sistema de información del marketing político. Y si recuerdan en el libro de Kotter, cuando habla de su sistema de información integral del marketing, nos habla de que hay que analizar el entorno, hay que analizar a la competencia, hay que analizar el mercado, los consumidores, y hay que analizar también el desempeño propio de la organización. Y en el caso del marketing político es muy similar. Es un análisis del entorno, cuáles son las condiciones económicas, políticas, tecnológicas de un lugar en particular, una región, un país, un estado, un municipio, ¿no? Una localidad.
¿Cuál es el mercado electoral? ¿Quiénes son los electores? ¿Cuál es su demografía? ¿Cuál ha sido su comportamiento de votación? ¿Han asistido o no han asistido a las urnas? Y también, ¿qué partidos políticos existen? ¿Cuáles son las preferencias hacia los partidos? ¿Cuál es la imagen que se tiene tanto del gobierno? ¿Qué carencias y qué necesidades tiene este mercado electoral, ¿no? Entonces, en el marketing político analizamos estas necesidades y son el fundamento del sistema de información, y a partir de ello es que hacemos un plan estratégico de campaña. Y de este plan se desprende, lógicamente, la mezcla de mercadotecnia política. ¿Qué tipo de relaciones públicas, de promoción, de propaganda vamos a tener? ¿Cuál va a ser la logística de campaña? ¿Cuál va a ser la imagen del candidato que vamos a presentar? Muchas veces se dice que en la política es más importante el fondo o forma. Y se los dejo a reflexión. ¿De qué se trata todo esto, no? Y tiene que ver mucho con la manera en que se presentan las cosas. Se dice, ¿no?, en la política mexicana, que en la forma está el fondo. Y esto tiene que ver con que muchas de las decisiones que toman los electores a veces tienen que ver más con cuestiones de cómo se ve o cómo se proyecta un candidato, que con su capacidad de gestión o con su capacidad intelectual para realmente hacer que las cosas funcionen. Mucho se ha comentado que en las pasadas elecciones en nuestro país la gente votó por Peña Nieto porque era un producto televisivo, porque era un candidato atractivo, de buen ver, de una esposa muy guapa, que era una estrella de la televisión mexicana, y la gente a veces se deja ir por eso, más que con la capacidad de gestión, inteligencia o otro tipo de elementos, formación, experiencia, etcétera, del candidato, ¿no? O sea, su capacidad de hacer las cosas, se dejan ir más por la imagen del mismo que por la sustancia, ¿no?, por el fondo que tenga. Para promover esto, pues necesitamos una campaña política o una campaña electoral, y hay que revisar algunos de los elementos de esta campaña, ¿no? En el caso de la campaña electoral, los elementos claves son pues el producto, es decir, el candidato, lo que vamos a ofrecer, y su plataforma de campaña, que refleja la ideología de un partido, ¿no? Y también la manera en que presenta su propuesta, las emociones que provocan. Y lógicamente el posicionamiento, recordemos que es la posición o la manera en que un producto se adentra en la mente del consumidor y es recordado por los consumidores en función a cierta categorización. De igual manera, el posicionamiento de un candidato es cómo categorizamos a esta persona y cómo queremos que los clientes lo vean y lo recuerden. Lógicamente necesitamos construir para ello una imagen visual y emocional, tener un eslogan de campaña y tener un logotipo y una imagen determinada, ¿no? Algunos de los retos que tienen las campañas electorales hoy en día es que hoy hay más ruido que en el pasado, hay más medios, hay más audiencia, hay más partidos, hay más candidatos, hay más canales, hay más medios, y esto hace más complejo el proceso electoral. Hoy en día la gente vive mucho más conectada y se mueve con mayor facilidad, y las nuevas generaciones, la generación Y, los millennials, están haciendo cada vez más uso de las redes sociales y los dispositivos móviles, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en función a ellos y que está cambiando la manera en que reciben información, envían información y nos dan retroalimentación, ¿no? Lógicamente tenemos que tener una visión estratégica de la campaña, y nuestra meta es construir una conversación de largo plazo, es decir, la lealtad hacia un partido, la lealtad hacia un candidato no es nada más de una campaña de unos 6 meses, es un proceso de largo plazo, es un proceso continuo que debe de irse construyendo. No se construye fácilmente, la lealtad no es fácil, y prueba de ello podemos revisar los últimos acontecimientos tanto en las pasadas elecciones a manera local aquí en nuestra entidad, como lo que ha sucedido con las votaciones para elegir presidente en nuestro país. Pues realmente el nivel de abstencionismo ha sido muy, muy alto, ¿no? Solamente
6.5, o redondeémosle 7 personas de cada 10 no acudieron a las urnas. Y entonces las decisiones se están tomando por una minoría que todavía acude, que todavía asiste a emitir su voto. Y la razón de ello es que las personas o el electorado ha dejado de creer, ¿no? Entonces es muy importante poder cumplir lo que se promete, ¿no? ¿Cómo vas a plantear las promesas decir, cuál va a ser tu plan de trabajo? ¿Cómo vas a cumplir con las promesas que estás haciendo? Porque no lo haces nada más solo, o sea, no se trata de decir, no, sí, vamos a cambiar, a construir, a generar empleos. Tienes que considerar que es un todo social y que no es una tarea fácil, ¿no? Entonces tienes que plantear como candidato y partido qué es lo que vas a hacer. La gente se abre a la conversación o puede optar por tener estos temas de diálogos con el candidato, es decir, el candidato puede dialogar con la comunidad siempre y cuando presente también elementos realistas de cómo cumplir las promesas, que las promesas sean realmente alcanzables. ¿Sí? A veces prometemos de más y cumplimos de menos, y creo que el resultado en el abstencionismo que ha habido en este país es precisamente por ello, ¿no? Los candidatos han propuesto o han planteado de más y han cumplido de menos, ¿no? Entonces es muy importante en la campaña política definir claramente el producto, el candidato, qué personalidad, cómo queremos que se recuerde, qué posición va a tener, cómo construir su marca, su eslogan, cómo hacer esa liga emocional y tener un claro plan de comunicación, sobre todo dirigido a la audiencia objetivo, ¿no? Al electorado al cual nos queremos dirigir. Aquí un pequeño esquema que dice 5 pasos para construir el personal branding efectivo. Y esto es lo que hace un candidato a una elección popular, ¿no? Entonces, hay que definir los valores que sean congruentes con el partido. ¿Cuál es la posición que vas a tener? ¿Cómo quieres que la gente te identifique? ¿Cómo vas a competir? ¿Cuáles son las habilidades que tienes? Y de ahí explótalas. Entonces, tienes que relacionar tus valores con tus habilidades y con el posicionamiento. La otra es lo que decíamos, ¿cómo vas a validar tus habilidades? ¿Cuál es tu experiencia previa? ¿Tienes manera de demostrar qué has hecho? Y la otra es que seas consistente y perseverante en tu diálogo. En esa conversación que estás manteniendo con el electorado, todo sea congruente, ¿no? Si no, no vas a poder construir esa relación emocional ni ese branding profesional, ¿no? Entonces, el producto. ¿Quién es el producto? Pues son los candidatos, ¿no? Y aquí la idea es, o en política, hay que definir, uno, al propio candidato y también cómo están definidos los adversarios. ¿Qué posicionamiento juegan? En este caso, pues están los 3 candidatos que contendieron en las últimas pasadas, o en las pasadas elecciones presidenciales en nuestro país, ¿no? Peña Nieto, Vázquez Mota y el Peje, ¿no? Entonces, el producto es quién es el candidato y quién es el adversario, ¿no? La personalidad es quién es, tanto en términos de partido y candidato, como en términos de marca. ¿Qué personalidad va a tener? ¿Vas a optar por el lado conservador, por el lado progresista, por el lado modernista, por el lado tradicional? En fin, ¿cuál es la personalidad que le vas a dar, ¿no? Y sobre todo que en la campaña, cuando se hacen estos debates y discusiones, en las campañas hablan del propio candidato, pero también hablan de los oponentes, y los oponentes hablan de ellos mismos y también hablan de los otros candidatos. Entonces aquí es muy importante que definamos claramente el producto y la personalidad. Son los elementos fundamentales de una campaña electoral, ¿no? Otra pregunta interesante es ¿por quién votan los electores, ¿no? Y aquí es qué es lo que o qué estamos nosotros manifestando. ¿Por quién votan realmente los electores? En nuestro caso en México no todas las posiciones o no todos los cargos de la administración pública se dan por elección popular, ¿no? No todas las posiciones son de elección popular. Lo que sí es
es que hay que asumir realmente y comunicar claramente qué puestos o a qué puestos estás aspirando, ¿no? Entonces, la idea es que podamos ser legítimos, podamos ser congruentes con lo que se está prometiendo, los candidatos, en dónde van a participar. Y debería de haber, ¿por qué no?, un proceso de, como ya hay en otros países, un proceso de legitimación y del régimen. Es decir, ¿sabes qué? Quienes no estén funcionando, pues van para afuera, ¿no? A hacer un referéndum, ¿sí? Este referéndum tiene que decir, ¿sabes qué? Pues vamos a volver a votar. Si no estás cumpliendo con la chamba como dijiste que lo ibas a hacer, pues vas para afuera, ¿no? Sí. Y obviamente también que la gente o las elecciones es un ritual, es una convención. Si tú quieres cambiar el gobierno, si tú quieres cambiar lo que acontece en tu región, en tu país, en tu estado, en tu municipio, lo tienes que hacer a través del voto, ¿sí? Y en la manera en que la mayoría estemos de acuerdo en que sea de un partido o sea del otro, el beneficio sea para la gran mayoría, porque es difícil en mercadotecnia política que los resultados sean favorables para todos, ¿no? Siempre alguien va a perder, pero hay que ser congruente para poder legitimar o darle sentido al sistema y al régimen, ¿no? La idea es que vamos a suponer que los consumidores, los votantes son consumidores de un servicio ofrecido por un político, ¿no? Y obviamente escogen este servicio, entre comillas, ¿no?, en función al valor percibido que el político les ofrece. Y es lo que decíamos, más vale que si prometes algo en la campaña, les digas a las personas cómo es que lo vas a hacer. Y la gente pueda creer en ello, ¿no? Algunos de los elementos que utilizan los candidatos para promoverse, uno es por los temas políticos, ¿no? Las promesas de campaña, lo que hace el candidato, eh, la relación emocional, ¿sí? Hoy lo que platicábamos, ¿no?, la afinidad social que tienen los candidatos con ciertas esferas de la sociedad, ¿sí? Con ciertos segmentos. Entonces, este es de izquierda, este es el candidato que va hacia un segmento mucho más popular. Este es un candidato de derechas. Este es un candidato que va con el empresariado. Es decir, muchos hablan, o los temas que se manejan tienen que ver con este tipo de cuestiones, ¿no? Otra es la personalidad, que ya hablamos de ello, ¿no? La manufactura de la imagen del candidato, ¿no? Aquí les presento un póster de Facundo Cabral, en paz descanse, y este cantautor opinaba que mientras más desinformados estén los electores y si son mayoría, pues pueden hacer la elección de un presidente que no sea la más adecuada, ¿sí? Es decir, a lo mejor la mayoría está mucho más desinformada, más desinteresada, pero pues el miedo que tenía él es a que hicieran la elección de un presidente que no fuera del todo la más conveniente para un país, ¿no? Otro de los temas que se manejan en las campañas es ciertas contingencias situacionales, ¿no?, que son eventos que se dan durante las contiendas y que son realmente, como dicen los economistas, coyunturales, ¿no?, donde distintos elementos confluyen en un momento determinado y esto se aprovecha para tratar de conseguir proselitismo o seguidores para un elemento, ¿no?, para un elector. Otra cuestión importante es qué tanto se escoge un candidato en función de la novedad, de lo que se le conoce, no se le conoce, o basado en el hecho de que los gobernantes salientes pertenecen al mismo partido y a lo mejor un elector le va a dar continuidad a eso que se venía haciendo, ¿no? Es un voto prospectivo, es decir, ¿qué tal si el que viene pues es mejor, ¿no? Y es parte, bueno, pues también de las expectativas que tiene el elector, ¿no? En fin, vemos que la gente vota por distintos motivos que no necesariamente tienen que ver con la campaña misma, que debe existir una segmentación necesaria por el tipo de voto, ahorita vamos a hablar de ello, y también por el segmento demográfico, ¿no?
a lo mejor los jóvenes tenderán a votar por ciertos candidatos, a lo mejor los mayores tenderán a votar por cierto candidato. Cada partido político tiene sus seguidores, sus miembros de partido, ese voto que es fuerte, ¿no? Que es voto que le llaman el voto duro. Y obviamente cada grupo se comporta de manera distinta, ¿no? Cada grupo necesita una estrategia diferente para poder tomar una decisión y emitir su voto, ¿no? Aquí se comenta, ¿no? En esta imágenes, realmente si las personas, ¿por qué no votan, no? Y la verdad es que 14 millones de personas son menores de 24 años, ¿no? Y este pasado, julio, pues este julio van a ser 2 años, iban a votar por primera vez, ¿no? Entonces la gran mayoría, pues a lo mejor no sabe ni por quién votar. Existe un desconocimiento sobre las opciones políticas en el país, y sobre todo si aprendemos de generaciones pasadas que muestran un descontento respecto a que lo que prometieron los candidatos o partidos no se ha cumplido, pues peor aún, ¿no? Entonces la gente deja de tener esperanza y a la gente le deja de preocupar, pues quién nos rige y quién no nos rige, ¿no? Entonces hay un desinterés y hay una desinformación, ¿no? ¿Qué es importante para plantear una campaña? Es conocer al electorado, comprender quiénes son, qué buscan, si es un electorado estable, si le interesan o no le interesan las elecciones, si le interesa o no le interesa la política, ¿no? Entonces vamos definiendo cuáles son los pasos para diseñar una estrategia de marketing político, ¿no? Al igual que las campañas, que la mercadotecnia tradicional, las compañías hacen de manera exitosa, las campañas también políticas y de partidos políticos tienen que tener mucho acercamiento con el consumidor. Tienen que pasar mucho tiempo anunciando, mostrando al candidato, construyendo una relación de largo plazo y también una organización efectiva que pueda manejar adecuadamente la imagen del candidato, ¿no? Una regla de oro de toda campaña es propiciar que todas las acciones están encaminadas a un mismo objetivo. O sea, debe existir una alineación perfecta de las acciones de la campaña con el mercado electoral o el target al cual se dirige, ¿no? Y lógicamente debe haber una planeación estratégica de la campaña, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, hablamos de un análisis de los segmentos de mercado, se hace una investigación de mercado para analizar, se diagnostica, y hablamos de ese sistema de información, y se fijan en una especie de loop, ¿no? O sea, hacemos investigación de mercado, analizamos a los segmentos, diagnosticamos a la oposición, cómo se sienten, qué requieren, qué necesitan, forma parte de este sistema de información. Y en función a ello, establecemos cuál es el fit, cuál es el acoplamiento ideal entre la filosofía, valores y compromisos del partido, la mezcla de mercadotecnia política que vamos a utilizar y el plan de trabajo, las acciones. Entonces, se fijan, la filosofía va de la mano con la mezcla y con el plan de trabajo, acciones que vamos a llevar a cabo y que van reflejadas en el plan estratégico de campaña y que se retroalimenta del sistema de información, que parte del diagnóstico preliminar que hicimos al investigar mercado y analizar los segmentos electorales, ¿no? Entonces el triunfo electoral está dado en la medida en que podemos acoplar, ¿no?, la filosofía, las promesas del partido y candidato que parten de la investigación del mercado electoral con las acciones, con lo que comunicamos, con las frases de campaña, con el plan de trabajo, con todo lo que hicimos para hacer que exista una congruencia entre expectativas y necesidades del electorado y las promesas de campaña que llevamos o realizamos. Aquí podemos ver algunas estrategias típicas para campañas políticas, ¿no? Entonces pueden ustedes ver que algunos candidatos y algunos partidos pues utilizan distintas posiciones, distintas tácticas para poder promoverse, ¿no? Y aquí es un ejemplo de ello. Algo importante que debe hacerse es hacer un benchmark
entre la competencia, entre los otros candidatos y nuestro propio candidato. Y que tienen que ver desde los datos biográficos, la experiencia, dónde se formó, cuántos años lleva en el partido militando, su personalidad, su temperamento, cómo están las relaciones con los medios, quién lo financia, es decir, todo. Tenemos que hacer un checklist de pros y contras, de las fortalezas y debilidades de un candidato contra sus adversarios y saber o prever por qué lado pueden llegar a afectarte, por qué lado te pueden llegar a pegar. Y otro elemento fundamental es que continuamente debemos realizar investigación del mercado electoral, porque no tenemos que ajustar. Ya decíamos que hay que construir una conversación con el electorado, y este electorado es cambiante, entonces nosotros tenemos que estar midiendo qué es lo que la gente está diciendo y pensando continuamente. ¿Por qué? Porque hay que ir adecuando los mensajes, tenemos que adecuar los mensajes de una manera flexible y que responda a las inquietudes que está teniendo el electorado. Entonces la investigación es crítica, tenemos que hacer una investigación continua, encuestas de benchmark, poder hacer estos análisis comparativos entre un candidato y el otro, estas encuestas de salida, que hay simulaciones donde nosotros preguntamos a las muestras, las muestras de electores, si hoy fuese el día de las elecciones y usted tuviera que votar por algún candidato, ¿por quién votaría, no? Entonces, todo esto hay que hacerlo, estos focus groups, cómo va la expectativa del electorado respecto a X o Y candidato, si es más popular o menos popular, este tracking de todo lo que se está haciendo. Toda esta investigación es crítica y es fundamental para poder adecuar la campaña y utilizarla de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, cada político escoge a sus segmentos, cada político, cuando hace un posicionamiento, decide a qué base de segmento, o a qué segmento del mercado electoral se va a dirigir. Entonces va a tener que adecuar discursos para distintos votantes, ¿sí? Y programas y políticas dirigidos a los distintos grupos, ¿no? Acuérdense que en mercadotecnia política un solo discurso, aunque es la base fundamental, no satisface a todos los electores. Entonces tenemos que tener una plataforma de personalidad, de imagen de marca, pero en las acciones cotidianas, en el discurso para cada segmento de mercado, debe haber una adecuación continua, ¿no? Y obviamente tenemos que ser congruentes, ¿no? Que esa imagen que se está proyectando, esa imagen que estamos mostrando al mercado electoral, uno, es congruente con la filosofía del partido, con el candidato, ¿no? Con quién es, con cómo fue formado, y que en el discurso, en esta relación cotidiana, puede haber ajustes y puede haber adecuaciones de acuerdo a cada situación en particular, a alguna contingencia o algún elemento, vamos a decir, coyuntural que se esté dando y que responda a lo que los votantes quieren escuchar. En fin, esto sería la revisión de este tema de mercadotecnia política. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y los veo nos escuchamos en otra nueva actividad. Gracias.